De la palabra de Dios, y vamos a abrir nuestras Biblias, amén, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 23. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 23, y el tema que tenemos es la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Amén. Vamos a aprender esta noche cuál es la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo. Amén. Dice el versículo 23, Hebreos capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vamos de nuevo. A la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Gloria al Señor. Es muy importante rescatar que cada uno de nosotros, amén, tenemos que estar inscritos en el cielo, en el libro de la vida. Si usted y yo queremos pertenecer a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia verdadera, tenemos que venir a través de Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra, ¿verdad?, que Él es el único camino al Padre. Es el único camino al Padre. Y Jesucristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare no lo echaré fuera. Así que Jesucristo es la puerta para entrar al reino de los cielos, al trono de Dios. Entonces, también dice Jesucristo: yo soy el buen pastor, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesús. Entonces, para nosotros saber que somos de la iglesia verdadera, vamos a aprender esta noche cuáles son los de la iglesia verdadera de Cristo, ya que hoy en el mundo viven peleando y discutiendo, debatiendo, combatiendo entre ellos, diciendo que son la iglesia verdadera, diciendo, aún discuten y pelean cuál es la religión verdadera. La palabra de Dios no dice que los religiosos se salvan. En ninguna parte de la Biblia que usted pueda leerla, no dice que algún religioso se va a salvar. No dice eso la Biblia. La Biblia dice clarito, muy claro, que el que tiene el Espíritu Santo de Dios es de Dios. Y así como nosotros leímos Hebreos capítulo 1, que Jesús fue engendrado por Dios mismo, usted y yo tenemos que ser engendrados por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Por eso es que en San Juan capítulo 1, versículo 13 dice: estos son mis hijos, no engendrados por carne ni sangre, ni por voluntad de varón, sino por Dios. La engendración tiene que ser espiritual en nuestra vida y tenemos que ser regenerados por el Espíritu Santo. Durante todo este tiempo hemos venido estudiando el bautismo del Espíritu Santo, hemos venido estudiando qué es la regeneración, hemos venido estudiando que el Espíritu Santo nos habla, que el Espíritu Santo nos comisiona, que el Espíritu Santo nos dirige, que el Espíritu Santo está obrando en nosotros como su iglesia. Entonces hemos venido aprendiendo mucho. Amén. Entonces la iglesia se compone por todas las personas regeneradas desde el Pentecostés, desde el tiempo de Pentecostés, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, desde el Pentecostés hasta la primera resurrección, o sea, hasta la resurrección, que muy pronto viene el arrebatamiento, que los muertos van a ser resucitados. Entonces, ¿dónde comienza la primera iglesia y la verdadera iglesia? En Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que ya hemos leído bastantes veces, pero vamos a hacer una reseña. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, para que se lo graben bien y de memoria, mis hermanos y mis hermanas, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en una casa sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si nosotros observamos, aquí comienza la primera iglesia. ¿Y con quién comienza la primera iglesia? O la verdadera iglesia, con los apóstoles, con sus familias, con muchos hermanos que se habían convertido al Señor. Comienza la verdadera iglesia de Cristo, y no comienza cuando se fundó X religión, X denominación, X cosas, no. O en el año 180, en el año 280, en el año 320, 360. No es así. No dice eso la palabra de Dios. Amén. No lo dice. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que la iglesia se compone por todas las personas regeneradas desde el día de Pentecostés hasta la resurrección. ¿Por qué hasta la primera resurrección? Porque dice la palabra de Dios: bienaventurados los que forman parte de la primera resurrección. Es muy importante, amados hermanos, estar preparados, estar listos para partir con Cristo, porque el Espíritu Santo que les bautizó, escúcheme, amado hermano, el mismo Espíritu Santo que le bautizó en el Espíritu a Pedro, a Lucas, a Marcos, a Mateo, a Juan, a todos los apóstoles, el mismo Espíritu Santo nos bautiza ahora a nosotros. Todos aquellos hermanos y hermanas que dejen y den la espalda a la religión, a la doctrina del hombre, al conocimiento del hombre, a los principios por el hombre, al que fundó las religiones. Y si usted deja y le da la espalda a la religión y le sigue a Cristo y le recibe a Cristo como Señor y Salvador, y acepta que Jesús es Dios y que murió en la cruz del Calvario por sus pecados y mis pecados, y reconocemos y permitimos que Jesús nos regenere, nos cambie, nos transforme, nos lave con su sangre y nos haga santos, agradables, separados para Él, somos su verdadera iglesia. Somos los verdaderos hijos e hijas de Dios en este mundo, guiados y dirigidos por el mismo Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ver y aprender la verdadera iglesia. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, dado, ¿verdad?, nuestro hermano Pablo al grupo de personas, a la iglesia en Corintios. Amén. Allá en Corintios, allá en ese lugar, estaba un grupo de personas, estaba la iglesia verdadera de Cristo. 1 Corintios 15, leemos el versículo 52, 15:52. Dice así la palabra de Dios: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo quiero que leamos nuevamente este versículo. ¿Dónde comenzó la primera iglesia? En Pentecostés. Ahí comenzó la primera iglesia. ¿Y con quiénes comenzó? Con los hermanos apóstoles, con las personas que se convirtieron al Señor, todas con aquellas personas. Entonces, amén. Entonces decía aquí el 15:52, dice: ¿y hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo está la iglesia verdadera? Hasta cuando sea arrebatada al reino de los cielos. Esto no creen muchas personas. Aún los que antes creían, ahora ya dejaron de creer. Dice, en un momento, en 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un pestañeo, a la final trompeta, o sea, al tocar la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice el apóstol, y los muertos serán resucitados, los que están durmiendo en el Señor, incorruptibles, o sea, ese cuerpo será un cuerpo glorificado. Y dice así: y nosotros, los que estemos vivos, por supuesto, seremos transformados. Si yo estoy vivo, gloria al Señor, y el Señor viene, ¿verdad?, toca la trompeta Jesús,
porque la orden la va a dar Yahweh el Padre a Cristo que toque la trompeta, y quien nos va a levantar se llama Espíritu Santo. Es por eso que la verdadera iglesia de Cristo tiene que tener el bautismo en Espíritu Santo. La señal, una de las principales señales o la primera acción en cada cristiano es que tiene que estar bautizado en el Espíritu Santo. Y si un hermano o una hermana en la fe en Cristo no está bautizado en el Espíritu Santo, o le mintieron o le engañaron que al aceptar ya usted a Jesucristo ya está bautizado en el Espíritu Santo, no. Lea usted el libro de Hechos. Mi recomendación es que lea el libro de San Juan de los Apóstoles y también lea el libro de Hechos de los Apóstoles, y no solo que lo lea, porque nuestro Jesús dice escudriñar las Escrituras, y escudriñar las Escrituras no significa leerla. Escudriñar la Escritura significa que usted va a adquirir una Biblia que sea una Biblia de estudio, donde va a buscar un diccionario bíblico, donde va a buscar una traducción del griego, en el caso del griego al español, al inglés, una traducción. Va a buscar también compendios bíblicos, va a buscar también si es posible la Torá, tener la Torá. Yo tengo algunos libros, Biblias en griego, Biblias en arameo, Biblias de todo estudio que te puede encontrar y investigar. Entonces usted lo que tiene es que escudriñar. Si es posible en un momento leer algunos Talmud, con tal que no se confunda, ¿verdad? Y aprender las Sagradas Escrituras, siempre y cuando con esa observación que el Espíritu Santo lo esté guiando. No toda persona, yo no creo que toda persona esté apta para profundizarse en la palabra. Tiene que Dios mismo ayudarle y guiarle y dirigirle a través del Espíritu Santo. No es que vamos y bueno, ya no, pero sí todos podemos escudriñar la palabra, sentarnos a meditar, a leer, a profundizarnos en la palabra. Pero también mi recomendación siempre es que también estén orando, que también doblen sus rodillas, oren una hora, lean la palabra una hora lean y otra hora oren, y de esa manera están orando y leyendo la palabra, y si algo no comprenden, pues otra vez vuelven a leer y el Espíritu Santo lo va a estar revelando. La palabra ya está revelada, pero necesita ser revelada para usted, así que el Espíritu Santo le va a estar enseñándolo, guiándolo, diciéndolo. La palabra de Dios dice, y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Entonces es muy importante escudriñar las Sagradas Escrituras. Hemos visto, amén, lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, a nuestros hermanos de Corintios y también a nosotros, ¿verdad?, que los muertos en Cristo, ¿verdad?, a lo que ya suena la trompeta, toca la trompeta nuestro Yeshua, inmediatamente los muertos en Cristo van a ser levantados con un cuerpo incorruptible, y los que estemos vivos con la ayuda de Dios, suena la trompeta, el Señor también nos va a arrebatar, a levantar de la tierra. Vamos a ser quitados de esta tierra, ya que viene un gran periodo de la gran tribulación, ya que viene la ira de Dios contra este mundo, amén. Como usted ve, hoy en día, por lo menos en nuestra nación, está muy duro vivir, está muy difícil. Están robando, matando, engañando, estafando, burlándose, sicariato, la droga, el alcohol. Está terrible, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Bueno, ya no hay dignidad, ya no hay respeto, ya no hay nada. Entonces, últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Yo creo que somos la última generación. Esperemos que Dios haga misericordia con nosotros y Él nos levante, amén. Aunque la Biblia dice, el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Entonces, que no sea impío, no sea pecador, venga Jesucristo, amén. Entonces, veamos, entonces hemos aprendido que la iglesia se compone por todas las personas regeneradas desde el día de Pentecostés hasta la primera resurrección, donde estamos leyendo, ¿verdad?, en primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Dos, vamos a ver. Entonces, dice, vamos a ver. ¿Qué nos une a los cristianos? ¿Qué nos une a cada persona, a cada miembro, ¿verdad?, de Cristo? ¿Verdad? ¿Qué nos une en Cristo? Amén. Y es el Espíritu Santo. ¿Qué nos une con Jesús, entre Jesús y nosotros? ¿Qué nos une?
es el Espíritu Santo. Por eso es muy importante el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios también en 1 Corintios capítulo 12, un poquito más atrás, 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? El versículo 12 y 13. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Amén. Para la gloria de Dios. Entonces, nosotros estamos unidos entre los miembros, ¿verdad? Los miembros a Cristo. Estamos unidos a través del Espíritu Santo. Y eso lo leemos. Entonces leemos 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno, dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Vamos a comprender esta porción bíblica hermosa. Vamos a entenderla, ¿verdad? Leíamos el 1 Corintios 12, el versículo 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno, este cuerpo está realmente uno, ¿verdad? Y tiene muchos miembros, las manos, los pies, ¿verdad? Los ojos, la cabeza, ¿verdad? Los dedos, etc. Dice, es uno, pues uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos miembros, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Cristo es un solo cuerpo. La iglesia verdadera es una sola iglesia. No hay varias iglesias. Y la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Amén. Y el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. El cuerpo de Cristo no se puede componer por varias religiones. El cuerpo de Cristo no se puede componer por varias doctrinas o varias enseñanzas de hombre. No, el cuerpo de Cristo es lo que está diciendo aquí. Es como un cuerpo, es como este cuerpo. Aunque tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Lo mismo es Cristo. Y lo mismo, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y por ende, ¿verdad? Todos los hermanos, así está en la China, así está en Canadá, así está en España, así está en Italia, así está en Inglaterra, o así está en África, o está en Oceanía, donde se encuentren, pero si tienen el mismo bautismo del Espíritu Santo y bebe usted del mismo Espíritu Santo cada día, cada mañana, cada noche, es un hijo de Dios, pertenece a la verdadera iglesia y al cuerpo de Cristo, que es la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de su santa y amada iglesia. Aprendamos esta porción hermosa, que Dios nos ha dado estas perlas esta noche. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo, es Jesucristo. Porque por un solo espíritu, escuche, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en un solo cuerpo. Sean judíos, dice, o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa, amado hermano? No importa si usted tiene un idioma diferente, no importa si usted habla diferente idioma, hebreo, griego, arameo, español, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, no, ¿qué idioma tenga usted? No importa. Pero el Espíritu Santo que le bautizó a los apóstoles es el Espíritu Santo de Yahweh el Padre, y es el mismo Espíritu Santo de Jesús. Y ese Espíritu Santo lo bautiza a usted, me bautiza a mí, ¿verdad? Bautiza a todos mis hermanos. Entonces, el mismo bautismo tenemos que tener todos los hijos de Dios. Y esto comenzó, como decíamos, en Pentecostés. Entonces, la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. No hablando de una manera literal, no hablando de una manera simbólica, hablando de ese verdadero cuerpo de Cristo.
Amén. Hablando de ser verdadera, la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Amén. ¿Y cuándo comenzó la iglesia verdadera? En la fiesta de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo y hubo el bautismo. Ahí comenzó la verdadera iglesia. ¿En qué año sucedió eso? Más o menos. Sucedió más o menos como en el año 36, 37, 35, 34, por ahí. No tengo la aproximación, pero por ese tiempo comenzó ese derramamiento del Espíritu Santo, porque fue casi enseguida. Según algunos teólogos dice que a los 33 murió Cristo y resucitó, ¿verdad? Entonces fue en el año 33, porque fue enseguida, después de haber 40 días Jesús había resucitado. Eso fue muy enseguida. Solo Jesús tuvo 40 días después que resucitó aquí en la tierra, caminando y manifestándose a sus discípulos y a todas las personas que él se iba a manifestar. Entonces fue enseguida. Pero otros dicen que Jesucristo nació 3 años, 5 años antes. Estamos hablando del año 38 o 36, 37, pero es una aproximación, no es un tiempo exacto. Pero es que ahí se derramó el Espíritu Santo, Jesús ascendió al cielo y vino. Los hermanos en la fe estaban allí en Jerusalén, esperando el aposento alto, pues que descendiera y se cumpliera, ¿verdad?, lo profetizado por el profeta Joel, que se derramara el Espíritu Santo. Y ahí comienza la verdadera iglesia de Cristo. Ahí comienza, mire, mi amado hermano, lo estamos dando con textos bíblicos, no salidos de contexto, no, con textos bíblicos genuinos. Amén. En que cómo es la verdadera iglesia del Señor. No es las sinagogas, no son los templos, no son, ¿verdad?, las casas de oración, no son los tabernáculos, no son los mega imperios religiosos, los mega imperios económicos, aunque hay muchos templos muy lindos que parecen clubes, tienen canchas deportivas, tienen canchas de fútbol, de básquet. A mí me encanta el deporte, muchas cosas bonitas, pero eso no dice acá. La iglesia no es eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, somos la verdadera iglesia de Jesucristo, y Cristo es la cabeza, porque Jesucristo es que nos está dirigiendo, porque Jesucristo nos está conduciendo, porque Jesucristo nos va a llevar al cielo a través del Espíritu Santo. Vamos a formar parte de esa primera resurrección, o también de la primer levantamiento. Vamos a ser arrebatados. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Espero que mis hermanos que les esté gustando este tema maravilloso, y si tienen alguna preguntita nos pueden mandar por mensaje, si no después respondemos también, puede hacerlo también a través de WhatsApp del canal de los milagros. Amén, gloria a Jesús. Entonces hemos aprendido, ¿verdad?, esta hermosa cita. Le voy a repetir por si acaso, 1 Corintios capítulo 12 versículos 2 y 3 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El 13 decía: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. Un mismo Espíritu, no es que varios espíritus, hay un solo Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos, es el cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza. Jesús es la cabeza. Como yo digo, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Lo leemos esto en el libro de Efesios, amados hermanos. Vamos al libro de Efesios también, para que esta perla preciosa, este versículo hermoso, usted lo tenga. Efesios capítulo 1, me parece que es el versículo 22 y el versículo 23. Efesios 1, 22 y 23. Amén. Dice así la hermosa palabra de Dios esta noche. Efesios 1 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Solo vemos que Cristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Jesús. O sea que ese tabernáculo hermoso que va a estar en la Nueva Jerusalén es hermoso, porque nosotros somos la novia de Cristo.
Este es muy espiritual. Yo le estoy hablando cosas espirituales. Si alguien de pronto no comprende porque está pensando en la parte literal, ¿verdad? Bueno, listo, puede plantear sus preguntas y quédese con nosotros para que a medida que vamos aprendiendo, vamos comprendiendo que lo que estamos explicando está basado en la Santa Palabra de Dios, en la Santa Biblia, Reina Valera 1960. Amén. Efesios 1, 22 y 23 decía lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo lo llena todo, en nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Pero ¿quién es la cabeza? La cabeza es Jesucristo. Amén. La gloria de Dios. Entonces, vamos comprendiendo otro punto más en esta noche. La iglesia es el templo santo para que habite Dios por el Espíritu Santo. La iglesia es el templo santo para que habite Dios por el Espíritu Santo. Vamos a entender esa parte. La iglesia es el templo santo. Y lo vamos a leer en el mismo libro de Efesios, capítulo 2. El libro de Efesios, capítulo 2, ahora sí, el versículo 21 y versículo 22. Estamos muy similares los versículos. Dice así: en quien todo el edificio, mira, amado hermano, qué hermoso, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y dice, escuche, y en quien vosotros, o sea nosotros, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Hemos aprendido esa parte, ¿verdad? Que nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Aprendimos también cuando Jesús dijo, yo diré al Padre que venga a vosotros, y los dos vendremos a vosotros, y vosotros seréis morada del Espíritu Santo. Aquí también está diciendo lo mismo. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Nuestro cuerpo es el templo de Dios viviente, donde nuestro cuerpo, alma y espíritu es la morada del Espíritu Santo, es la morada de Dios. Entonces el verdadero templo, ¿verdad?, que está construyendo Dios somos nosotros, porque Él está purificando, Él está santificando, Él nos está libertando, Él nos está separando para su gloria y para su honra. Somos nosotros. Amén. La iglesia verdadera somos nosotros. Dice así la palabra hermosa del Señor en Efesios capítulo 2, el versículo 21 y 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros estamos siendo edificados, estamos siendo construidos, estamos haciendo ese templo maravilloso. Y cada uno es un ladrillito, es una piedrita en ese santo templo, en el verdadero templo que va a estar en la Nueva Jerusalén. Amado hermano, esta es la verdadera iglesia, lo que compone el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, también dice la palabra. Entonces, amado hermano, amada hermana, no nos dejemos confundir más, no nos dejemos que nos digan cosas religiosas que a usted y a mí nos confunden, porque esta es la palabra de Dios santa y bendita, y no hay por qué confundirse. La palabra de Dios trae luz, la palabra de Dios trae conocimiento, la palabra de Dios trae verdad. Entonces aprendamos, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos el templo del Dios viviente, donde está morando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No somos dioses, somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia es el templo santo para que habite Dios por el Espíritu Santo, y eso lo tenemos en Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Es una sola carne con Cristo, es un solo cuerpo, una sola carne con Cristo. Y vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 30. Vamos a leer Efesios 5, versículo 30 esta noche. Amén. Esta enseñanza muy pequeña, muy corta, pero muy importante, muy importante. Amén.
Leemos en Efesios capítulo 5, versículo 30. Es una sola carne con Cristo. Nosotros somos un solo carne, un solo cuerpo en Cristo. Entonces 5, versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. Nosotros somos miembros de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Más claro no puede ser. No puede ser. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso somos la verdadera iglesia. Y para que sea usted la verdadera iglesia, el verdadero cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, Cristo es la cabeza, porque es la primera piedra del ángulo. Aún el apóstol Pedro, ¿verdad?, forma parte de ese edificio. El apóstol Pablo, Bernabé, Juan, Mateo, Felipe, Esteban, Tito, Timoteo, Santiago, Filemón, Juan, forma parte de esto, de la santa verdadera iglesia, del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Amén. Quiero repetirle la porción bíblica que son perlas para que usted la note y no salgamos ni de contextos. Amén. Leímos en Efesios 5, versículos 30 y 31. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará, bueno, esa es otra cosa. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, poniendo un ejemplo. Amén. Entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, porque Cristo a través del Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos alimenta, nos ayuda para hacer lo que tenemos que ser, la verdad de Cristo, porque Jesucristo a través de su Espíritu Santo nos llena todo y en todo. Así que Jesucristo no se queda fuera. Jesucristo a través de su Espíritu Santo está prácticamente dirigiendo y guiando a su pueblo. ¿A qué nos está guiando en este tiempo? ¿A qué nos está dirigiendo? A esa santidad, a esa consagración, a esa separación y tratando cada uno con nosotros, Dios con nosotros, de que nosotros no creamos en la falsa enseñanza, de que no creamos en las falsas conocimientos, creamos en la verdad. Hoy en día nosotros estamos observando cómo se pelean, cómo se juzgan, cómo se desbaten las religiones. Pero usted observe, por eso la palabra de Dios dice, y hay muchos falsos profetas, falsos maestros y muchos anticristos. Claro que el falso profeta con el falso maestro es uno solo, y el falso Cristo es un solo anticristo que va formando, son demonios, son espíritus inmundos que está trayendo confusión, que está trayendo error a las personas. Muchas personas piensan que son salvas, piensan que ya están viviendo una vida de santidad cuando siguen mintiendo, cuando siguen robando, cuando siguen engañando, siguen viviendo una vida de pecado, una vida de cosas malísimas, de muchas cosas malas. Entonces mi forma de ver es que cada hermano, cada hermana se arrepiente de sus pecados, venga a Jesucristo y venga al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Yo no tenía esta enseñanza en mi corazón. Estudiando la palabra, orando, meditando, el Señor me dio esta enseñanza esta noche. Y esta enseñanza estoy compartiendo dirigida y guiado por el Espíritu Santo. Yo estaba preparando otras enseñanzas, pero el Señor me dirigió y me guió a ver esta enseñanza. Es muy importante que usted y yo estemos escritos en el libro de la vida. Es importante que usted y yo seamos regenerados por el Espíritu Santo. Es importante que usted y yo seamos bautizados en el mismo Espíritu Santo y bebamos del mismo Espíritu. Y seamos ungidos por el mismo Espíritu, que la unción, la presencia de Dios esté en nuestras vidas, para que podamos nosotros echar fuera demonios, orar por los enfermos y que sean sanados, y podamos comunicar el Evangelio santo, puro y bendito, como dijo Pablo, ¿verdad? Dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Para todo aquel que cree, para el que cree en Jesús.
Y él le dice lo mismo al judío, al griego, y etcétera, etcétera. Amado hermano, el evangelio es para todos. No vaya a pensar que solamente es para usted o para 2, 5 personas. El evangelio es para todos, porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él murió por cada ser humano y murió por lo visible y lo invisible. Así que si usted tiene una religión, no se preocupe. Jesús murió también por usted. Murió por usted, pero usted tiene que reconocerlo. Tiene que reconocer que Jesús es Dios. Tiene que reconocer que Jesús es su único y suficiente Salvador. Usted no puede decir que Jesús no es Dios. Usted no puede decir que Jesús no es su Salvador. Hay muchas doctrinas equivocadas. Hay muchas de las cuales esas doctrinas, esas ideologías no creen que Jesucristo es Dios. No creen que Jesucristo es el Salvador. Amén. Y muchas formas de pensar. Respetamos las formas de pensar, pero estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es muy distinta a lo que el ser humano, a lo que la persona, a que el religioso como piensa. Y mucha gente se orgullece de sus doctrinas. Hay personas que se orgullecen de su templo, de su religión, de su sinagoga, de su mezquita, de su casa de oración. Esta es la verdadera iglesia. Los que tienen al bautismo del Espíritu Santo. Comenzó en el día de Pentecostés. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando partamos al cielo y seamos arrebatados y formemos parte de la primera resurrección. Hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. Pero tenemos que formar parte de esa primera resurrección. Los muertos en Cristo serán levantados primero con un cuerpo incorruptible. Y nosotros, sin abrir y cerrar los ojos, nuestro cuerpo será incorruptible, será glorificado. Para que esto corruptible se vista de incorrupción, dice nuestro hermano Pablo. Amén. Entonces, gloria al Señor, vamos a seguir adelante. Amén, vamos a seguir adelante con este tema maravilloso que la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Está desposada con Él como una virgen para estar unida a un solo esposo. Ahorita estamos desposadas. ¿Cuándo va a ser ese gran matrimonio? Cuando ya somos la esposa de Cristo. Pasamos de novia, somos la novia de Cristo, pasamos de novia a esposa. ¿Cuándo? Cuando seamos arrebatados. Cuando el Espíritu Santo le presenta a Cristo esa novia pura, limpia, santa, purificada, consagrada, ¿verdad? Tremenda, con una vestimenta tremenda, hermosa, se la presenta a Cristo en el aire. A Cristo se le da en el aire. Amén. Y se le lleva, ¿verdad?, a esas hermosas bodas, a las bodas del Cordero. Así que la primera resurrección es para estar en las bodas del Cordero. Amado hermano, amado amigo, si usted quiere formar parte de las bodas del Cordero, primero usted tiene que venir a Cristo. Conózcale a Jesús a través del Espíritu Santo. Podemos encaminarle, podemos orar por usted. Podemos tener un tiempo maravilloso orando. Escríbanos también en nuestro WhatsApp, nuestro número de WhatsApp del canal de los Milagros está en YouTube. Ahí hay un videíto, copie el número porque Tito no nos permite poner el número. Amén. Pero vaya a YouTube, el canal de los Milagros, y nosotros, ahí está el número, y nos manda un WhatsApp, oraremos por usted, intercederemos por usted, y bueno, venga a los pies de Cristo. Y si se encuentra apartado, alejado por haber razón o por haber circunstancias, pues también reconcíliese con Jesús. Jesús dice la palabra que Él es el mismo de ayer y hoy de siempre, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que no se preocupe, el Señor tiene muchas misericordias y Dios le está dando esta noche esa nueva oportunidad que venga usted a Jesucristo. Amén. Entonces, gloria a Dios. Vamos a leer esta porción bíblica. Vamos a hacerlo en 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es hermoso este versículo, anótele. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 12. Está desposada con Él como una virgen pura, unida a un solo esposo, que es a Jesús, pero está desposada por el momento. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, dice así: porque os celo con celo de Dios,
pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura y santa a Cristo. ¿Cómo va a presentar el Espíritu Santo a la novia? A nosotros que somos el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia. ¿Cómo nos va a presentar el Espíritu Santo? Como una novia pura, virgen, santa, consagrada, limpia para Dios. Así que muchos hermanos están pensando, hay muchos hermanos que se burlan del Señor, que viven adulterando, que viven fornicando, que viven en inmoralidad sexual, que viven mancillando los matrimonios, que viven con avaricia, haciéndose ricos con la religión, con el dinero y tanta cosa. Piensan que eso es cristianismo, pero la palabra de Dios no dice eso. No dice. Si nosotros vemos el ejemplo de Jesús, cuando Jesús dice, yo no tengo dónde recostar la cabeza, cuando Jesús no construyó ningún templo, cuando Jesús, ¿verdad?, no tenía ni casa, no tenía nada, simplemente amaba a Dios, vino a servir al Señor, a obedecer a su Padre Yahweh y a hacer la voluntad de Yahweh. Y si nosotros vemos, los apóstoles los mismos vinieron a los pies de Cristo y ellos dejaron todo, dieron todo para Jesús. No dieron solamente una parte, dieron toda su vida, se entregaron por completo. Como cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, yo te haré pescador de hombres. Él dejó todo, dejó las embarcaciones, dejó sus riquezas, dejó lo material y le siguió a Cristo. Y usted no va a encontrar que Pedro regresa otra vez a las cosas materiales, solamente cuando negó a Jesús y se apartó por unos días. Se apartó porque falló a Dios y lo negó a Cristo, ¿verdad? Y se apartó. Pero Dios tuvo misericordia y Jesús otra vez lo fue a buscar y lo encontró y le dijo, ven, sígueme, pastorea mis ovejas. Tú me amas, pastorea mis ovejas. Entonces comenzó con Pedro, es verdad, comenzó con Pedro, comenzó con Juan, comenzó con Marcos, comenzó con un gran grupo, como de 500 personas, cuando el Espíritu Santo se derramó y bautizó a mis hermanos apóstoles. Comenzó, pero eso no quiere decir que ellos, si usted me dice que Pedro construyó una sinagoga, o un templo, una mezquita, o como dicen los religiosos, una iglesia, y le puso un nombre, me la dice dónde está, porque en la Biblia eso no está. Pedro ni Juan no construyeron sinagogas, ni templos, ni casas de oración, ni mezquitas. No lo hizo. Ellos no lo hicieron así, porque ellos sabían que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo. Los verdaderos templos eran ellos, cada uno de ellos. Cada uno de ellos era la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no puede estar dividida. ¿Por qué no puede estar dividida? Porque bebemos del mismo Espíritu Santo. Porque ese mismo Espíritu Santo nos ha bautizado. El mismo Espíritu Santo que le hizo hablar en lenguas a Pedro. El mismo Espíritu Santo que hizo hablar en lenguas a Juan, a Mateo, a Lucas. El mismo Espíritu Santo que le hizo hablar en lenguas espirituales, en lenguas angelicales, es el mismo Espíritu Santo que a usted y a mí nos va a hacer hablar en lenguas, nos va a dar dones de discernimiento de espíritu, nos va a dar dones de sanidad, nos va a dar dones de milagro, nos va a dar dones para enseñar su palabra, nos va a dar dones de profecía. Es el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estaba en mis hermanos apóstoles. Es el mismo Espíritu Santo que tiene que hoy bautizarnos a cada uno de nosotros, a los que todavía no son bautizados. Solo ríndase a los pies de Cristo para que sean la verdadera iglesia de Jesús y no se confunda, no se equivoque. Aunque el mundo esté engañando, aunque el mundo esté explicando cosas que no es verdad, que es mentira, que lo que sí pasa, lo que ocurre es lo siguiente, que ciertas cositas ponen de un versículo bíblico y lo van malinterpretando. Y es por eso que ustedes hoy en día piensan que una religión es el verdadero cristianismo. No, el verdadero cristianismo no está en la religión, está en Jesucristo, porque Jesucristo dice clarito, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna.
Si tú no crees en Cristo, no tienes vida eterna. Tienes que creer en Jesús, que Él murió en la cruz y se llevó sus pecados en su cuerpo. Según dice 1 Pedro 2:24, se llevó sus pecados en su cuerpo. Y que por sus llagas, en sus manos, en sus pies, en su cuerpo. Yo siempre cuando oro digo, Señor Jesús, sana por tus llagas, sana a mi hermano. Sánalo en el nombre de Jesús. Y Dios me ha dado a mí unas palabras para yo decirle ese momento que lo sane. Yo siempre, mi mente, mi corazón, mi pensamiento está conectado en las llagas que Jesús sufrió en ese momento cuando fue latigueado, golpeado, maltratado, cuando la sangre comenzó a desprenderse de su frente, que se rompió todo esto, y también su espalda y todo su cuerpo. Yo enseguida pienso en eso. Digo, la sangre que derramó mi Señor. Y por esas llagas de sus manos, de sus pies, de su cuerpo, yo soy sanado. Sana todo mi cuerpo. Entonces, la verdadera iglesia no solamente consiste en una iglesia de palabras, consiste en una iglesia de demostración, como dice Pedro y Pablo, de poder. Por eso que también usted lee la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 15, 16, 17, 18, y dice, y estas señales seguirán a mi iglesia, póngala ahí, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice ahí, ¿verdad? Pero pongamos así, estas señales seguirán a mi iglesia, echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, y si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Eso dice la palabra. Y hoy en día la gente que dice que entre comillas cree en Cristo están en las farmacias haciendo columnas, comprando las fundas de medicamentos. No digo que sea malo, por si acaso, cuidado, pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde está que Jesús es el sanador? ¿Dónde está que Jesús sana toda enfermedad? Y dice Jesús, dice, y yo te doy vida, y vida en abundancia. Si la persona va a comprar un medicamento, significa que tiene miedo a morir. Y no dice que Jesús da vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, la verdadera iglesia es el grupo de personas, las personas que no importa qué idioma hable, no importa el color de su piel, pero que está siendo regenerado por el Espíritu Santo, que está siendo bautizado por el Espíritu Santo, que está bebiendo del mismo Espíritu Santo que vio Pablo, Pedro y Juan y mis hermanos durante todo este tiempo, casi estos 2000 años. Eres mi hermano, eres la verdadera iglesia de Dios, no te preocupes, ¿verdad? Pero puede ser que tú seas bautizado en el Espíritu Santo y estás dentro de una casa de oración, puede ser. Lea la palabra, estudia, escudriñala bien. Amén. Puede estar en la casa de oración. Jesús también estuvo. Los apóstoles también entraron a sinagogas y templos. La palabra lo dice. Pero agrádala a Dios, adórala a Dios, alábala a Dios y sírvela a Dios. Dice Jesús, id y haced discípulos a todo el mundo. Sírvela al Señor, predica su palabra, enseña su palabra, habla con el Señor. No vivas 50 y 50 o 80 y 20, 80 para el mundo, 20 para Dios. No, vive completamente para Dios. Dios te quiere celosamente irreprensible, cuerpo, alma y espíritu para Él. Que tú seas el templo del Dios viviente, la iglesia verdadera de Cristo, llena de su presencia. Y vas a ver que el Espíritu Santo te va a decir y te va a guiar y te va a llevar cosas maravillosas, cosas muy hermosas para ti. Te va a bendecir en todo el tiempo, pero no pienses en lo material, porque muchas personas creen que al tú ser cristiano debe estar corriendo a la bendición material y están pensando en carros, en casas, en empresas, en negocios, en títulos, en profesiones. Están pensando en imperios, están pensando en un imperio religioso, tener varios templos, iglesias como dicen ellos, varias iglesias, etcétera, etcétera. Un crecimiento físico, material. ¿Qué es malo? No creo que sea malo, pero tampoco creo que sea bueno.
Creo que lo más importante, ¿cómo sería un siervo, una sierva del Señor, llena de Dios? Imagínese usted que va un hermano, ¿verdad?, al centro de una ciudad, puede ser en Lima, puede ser en Bogotá, puede ser en Medellín, puede ser en Cartagena, puede ser en Quito, puede ser en Cuenca, Ecuador, puede ser en Santiago, allá en Chile, puede ser de pronto en Brasilia, en Río de Janeiro, ¿verdad? Puede ser diferentes ciudades. Montevideo, puede ser en Buenos Aires, en Houston, Texas, Nueva York, México, puede ser diversas ciudades. Pero que usted y yo estemos en una esquina, o en un lugar, o en un parque, o en la calle, haciendo milagros, haciendo prodigios, orando por los enfermos, libertando a los cautivos, echando fuera demonios, hablando en lenguas angelicales que nadie lo va a entender. Y usted está orando y el Espíritu Santo se derrama. Y mucha gente drogadicta es liberada, y muchos borrachos deja el alcohol. Un sicariato bota el arma, bota la pistola y le sigue a Cristo. Es el tiempo que seamos la verdadera iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero. Nos vamos a casar en las bodas del Cordero, mientras acá cae la ira de nuestro Yahweh, de nuestro Padre. Nosotros nos gozaremos y nos alegraremos, estaremos muy felices con el Señor. Eso va a ser muy hermoso allá en las bodas. Son las bodas del Cordero, no es cualquier boda. No es como una boda por acá, de pronto que el uno llora, el otro chilla, el otro grita, el otro está con coraje, el otro está con celo y cuántas cosas. No, allá va a ser una boda maravillosa. Recuerde que la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo se casa con el Señor. Esas bodas van a ser maravillosas. Imagínense los banquetes que van a servir. A ser muy hermoso, muy bello, muy lindo. Así que, mi amado hermano, no se pierda esa grande boda del Cordero, de Jesucristo como cabeza y nosotros el cuerpo, la iglesia. Amén. Entonces, leímos, ¿verdad? Voy a repetirle. 2 Corintios 11. 2 Corintios capítulo 11. El versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Como una virgen pura a Cristo. Y ahí habla de virgen. Habla de virgen. ¿Y qué será una virgen? Una virgen es que no fornica. Una jovencita virgen es que no ha pecado, no ha fornicado, no ha conocido varón antes de casarse, sino que se mantiene virgen para llegar a su santo matrimonio. Esa es una mujer virgen, una joven virgen, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, no podemos nosotros, ¿verdad?, poner la mirada en otro Dios. No podemos poner la mirada en un Dios carro, en un Dios dinero, en un Dios negocio, en un Dios religión, en un Dios mansión, en un Dios título, en un Dios terrenal. No podemos. No podemos poner otro novio. No podemos poner otro esposo. Una mujer virgen que llega al matrimonio virgen es aquella mujer que no cometió fornicación. Es aquella mujer que no cometió nada malo, que no hizo nada malo, ni con su pensamiento. Se mantuvo esperando que Dios le conceda a su esposo. Esa es una mujer virgen. Amén. Y dice la palabra que el Espíritu Santo, nosotros, como iglesia de Cristo, nos va a presentar virgen al novio, a Cristo. Al esposo. Cristo es la cabeza, a Cristo. Nos va a presentar virgen y santo. No solamente santo, sino también virgen. Que en nuestro corazón no haya. Mire, amado hermano y hermana, usted no puede estar
caudicando dos pensamientos. Le sirvo a Dios y le sirvo al diablo. Le sirvo al título, le sirvo a lo material. Muchas gentes están así. Están sirviéndole a Dios aparentemente, pero están pensando en el dinero. Están pensando en cuánto dinero logran obtener. Tener una nueva casa, tener un nuevo carro, tener un nuevo negocio, tener una nueva empresa, tener un nuevo título. Amado hermano, para la iglesia de Cristo, para la novia del Cordero, eso ya no es. Todo lo que nosotros podemos ver en este tiempo es ficticio, es material. Si hay, bien; si no hay, también gloria a Dios. Sabemos contentarnos, como es el apóstol Pablo, con lo que Dios nos dé. Hoy tenemos que comer, gloria a Dios. Si mañana no lo tenemos, también gloria a Dios. Si hoy tenemos agua para beber, gloria a Dios. Y si mañana no tenemos, pues Dios sabrá qué hace. No beberemos agua. Pero nosotros no tenemos que estar afanados por nada, ni turbados por nada. Ni nuestro corazón tiene que estar en lo material, ni en una silla, ni aún en lo más pequeñito. Ni la esposa, ni los esposos, ni los hijos. Amamos a nuestras esposas, amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos o sobrinos, primos, a la familia. Oramos por ellos, pero nosotros no hacemos Dios de ellos, ni idolatría. Por eso es que el Señor dijo: tú quieres venir en pos de mí, quieres venir en pos de Jesús, nígate a ti mismo y sígueme. Y tienes que estar dispuesto a dejar esposa, ama menos a tu esposa; a dejar hijos, ama menos a tus hijos; a dejar padre, ama menos a tu padre; a dejar madre, ama menos a tu madre; a dejar todo, a dejarlo. ¿Acaso no tenemos el ejemplo que Pablo dejó todo? Que Timoteo dejó todo. Era joven Timoteo. Tito era joven, dejó todo. Filemón. ¿Cuántos hermanos dejaron todo para venir al Señor? Amados hermanos, si nosotros creemos esa interpretación de ese versículo que dice: buscad el reino de los cielos y su justicia, todo le da por añadidura, y vas a buscar casas, carros, negocios, vas a perder tu tiempo en tus carros, en tus casas, en tus negocios. ¿Y acaso no dice la palabra que el siervo del Señor no se enrede en los negocios de la vida? Eso no dice la palabra. No te enredes en los negocios de la vida. El mundo busca lo material. La gente busca lo material. Y para mucha gente de diferentes religiones, lo material es la bendición de Yahweh, del Padre. Y buscan lo material. Pero yo le pregunto en esta noche: ¿acaso todo eso no se va a quedar? Ni a una ropa que vestimos la vamos a llevar. Dijo Job: desnudo salí de entre mi madre y desnudo me voy. Nada me voy a llevar. Absolutamente nada. ¿Y por qué te afanéis por el día de mañana? ¿Y por qué te turbáis? Mucha gente está enferma por mucho trabajar. Mucha gente tiene estrés, es 4, es 2, es 5. Tiene migraña, tiene dolor de cabeza, está deprimido, está ansioso. En esta semana, yo, como amo al Señor, yo no tengo algún beneficio material por servir al Señor. Si lo hago por amor, como dice la palabra, por gracia. No haga huella, papito. Por gracia, ¿verdad? Entonces, tengo unas labores que ayudo a mi familia, un trabajito que ellos tienen. Y he visto en esta semana cómo las personas se desploman por qué sé yo, por infartos y etcétera, esas cosas. Y que están las ambulancias llevando y ya la gente ya no se asombra ni nada, ni se apega. Coge, alguien se desploma, le ayudan y le suben a la ambulancia y se va. Y estoy viendo eso, que como la gente se desploma, se cae, gente que está muriendo, gente que está pasando muchas cosas. Y eso me confirma, ¿verdad?, que ya estamos en los últimos tiempos, que el amor se enfrió de la humanidad, que hay mucha maldad. ¿Y para qué le ha servido todo? Le pusieron interés a todas las cosas de este mundo.
Digo, le pusimos mucho interés a todas las cosas de este mundo. Cuando yo tenía 21, 22, 23, 24, estudiaba bastante. Quería ser uno de los mejores profesionales de mi país. Salí del ejército como a los 21 o 22 años. Y quería ser uno de los mejores profesionales. Estudiaba de mañana, tarde, noche. Terminaba mi hora de estudio 11 de la noche. Llegaba a mi casa 2 de la mañana, 1 de la mañana. A medio comer. Y luego a dormir. Y tenía que estar a las 4:30 de la mañana ya de pie otra vez. Medio un café, un cofre. Y corría otra vez al transporte para llegar a mis estudios. Porque a las 7 en punto, o 6:30 tenía que estar en el aula, 7 en punto otra vez en clases. Y clases de mañana, clases de tarde y clases de noche. Y me maté estudiando. Entonces, cuando ya llegué como a los 25, 26 años, estudié en diferentes partes, me enfermé gravemente. Tenía negocios, tenía empresas, ganaba dinero, no importaba el dinero porque ganaba dinero, pero también estudiaba mucho. Entonces, me desplomé como a los 25, 26 años. Enfermé gravemente. No había sanidad. Fui a las mejores clínicas, fui a los mejores médicos y no me encontraba en la enfermedad. Entonces yo dije, Señor, pues yo te tengo a ti, Jesús. Tú eres mi Dios, tú eres mi sanador. Ese proceso demoró mucho tiempo. Me desplomé y no sabía qué hacer. Entonces dejé botada la empresa, dejé botados los negocios, dejé botados los estudios y comencé a buscar de Dios intensamente. A orar de noche, a orar de día, a orar de noche, a orar de día. Y a llorar y a llorar. Y a buscar de Dios. Y a conocerlo de verdad. En la congregación que me congregaba, le pedía las llaves del líder. Y el líder me daba las llaves y me amanecía orando. Vigilando. Orando y orando. Y leyendo Biblia. Y pasó eso un año. Fui de misionero a predicar al oriente, a predicar a diferentes ciudades en la sierra. Dios comenzó a hacer milagros, a sanar a los enfermos. Mucha gente venía a los pies de Cristo. Y Dios me comenzó a usar. Digo Dios, no porque uno no hace nada. Es Dios a través del Espíritu Santo el que convence al hombre del pecado, de justicia. Es el Espíritu Santo que sana, es el Espíritu Santo que liberta. Y me comenzó a usar el Señor. A usar. Pero yo dejé todo. Dejé el trabajo, dejé las empresas, dejé el estudio. Y en ese proceso quería volver a estudiar. Y el Señor me dijo ahí, el Espíritu Santo me dijo, no vas a volver a estudiar. Te prohíbo que estudies otra vez. Y me prohibió. De ahí nunca más volví a un aula de estudio físico. O sea, de estudio intelectual, lo dejamos a un lado todo. Si vine a estudiar la palabra de Dios, me profundicé estudiando la palabra en un seminario, en un instituto, en una escuela de formación de estudio bíblico, a estudiar. Pero comencé en esa esfera espiritual. Lo dejé todo. Y vi cómo Dios, cuando usted y yo comprendemos y entendemos que somos la verdadera iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Cristo, que tenemos que tener al Espíritu Santo, comenzó ese anhelo tan grande y tan maravilloso de tener al Espíritu Santo, de llorar y llorar y llorar y decirle, yo te amo, Espíritu Santo, ven a mi vida, bautiza. Entonces en ese proceso Dios hizo cosas grandes y maravillosas. Y desde ahí en adelante, cuando un día el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, el mismo día que el Espíritu Santo me bautizó, o sea, la misma noche, porque fue de noche,
4 de la mañana, 3 de la mañana, Dios sanó a través del Espíritu Santo y a través de mi vida una señora que tenía cáncer en el útero y la sanó. Entonces yo comprendo y entiendo que las cosas del mundo son muy bonitas. Las cosas son muy bonitas. Cuando usted trabaja y logra tener una casa, y cuando usted trabaja tener un buen carro, un buen vehículo, qué sé yo, un Mercedes-Benz o un BMW o otro carro mejor que ese de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares, es muy bonito. Cuando yo trabajaba en la empresa, me aprobaron la compra de un vehículo bien caro. Me dijeron, señor Bravo, está el vehículo, venga, véalo. Y justo ese tiempo Dios ya hizo el proceso, estaba yo enfermo. Digo, no, ahí nomás déjalo a un lado. Pero Dios me sacó de ahí. Dios me sacó de que estaba siendo esclavo del estudio, estaba siendo esclavo de los negocios, de las empresas, estaba siendo esclavo del dinero. El dinero me estaba conduciendo. El afán de este mundo me estaba conduciendo. No me estaba conduciendo al Espíritu Santo. Entonces, a la verdadera iglesia de Cristo, al verdadero cuerpo de Cristo, no le puede dirigir una religión, no le puede conducir un líder religioso. A la verdadera iglesia le conduce y le dirige el Espíritu Santo. Esa es la verdadera iglesia. A mi hermano Pablo, a mi hermano Pedro, a mi hermano Lucas, a mi hermano Juan. Usted pregúntese esta noche, ¿qué religión le condujo a Pedro, a Pablo, a Marcos, a Lucas, a Juan? ¿Qué religión le condujo para que ellos sean verdaderos cristianos y verdadera iglesia? No hay, ¿verdad? Si usted la busca en la Biblia, no lo hay. No lo hay. Pero ¿quién condujo a Pablo, a Pedro, a Marcos, a Lucas, a Juan? ¿Quién le condujo para que ellos sean la verdadera iglesia? ¿Quién les condujo para ser los apóstoles, para ser los grandes siervos de Dios? Quien le condujo se llama Espíritu Santo. Quien les dirigió, le dirigió el Espíritu Santo. Quien les dio el nuevo nacimiento fue el Espíritu Santo. Quien los ungió, los revistió de poder fue el Espíritu Santo. ¿Por qué en este tiempo se matan peleando y luchando diciendo que son la iglesia verdadera cuando no lo son? Quieren llevar al mundo una mentira y esa mentira pintarla y expresarla como verdad cuando no es verdad. ¿Por qué? Porque el falso profeta, reunido ecuménicamente todas las religiones, es el falso profeta. Es una falsa enseñanza. Y quieren mostrar y demostrar que son la verdad cuando no lo son. Esta es la verdad. La verdadera iglesia comenzó en Pentecostés. ¿Y hasta cuándo va a estar la verdadera iglesia aquí en esta tierra? Hasta cuando el Señor nos levante a través del Espíritu Santo como una novia pura, santa, limpia, ataviada para Cristo. Eso decía este versículo que hemos leído y escuchemos y leamos otra vez. El libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con un celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura. Ya le expliqué que es virgen. Es una jovencita que nunca probó varón y que se separó para cuando se case con el único varón que va a ser su esposo. Entonces el cristiano tiene que ser lo mismo. No puede tener otro Dios. Su corazón, su mente, su pensamiento no puede estar en nada de lo material de este mundo. Yo no digo que no puede tener usted carros, casas, puede ya tenerlo, o sea, ya lo adquirió, ya lo tiene. Ahora todo lo que tiene, dígale al Señor cómo administrarlo, cómo ministrarlo, para que Dios le guíe, Dios le dirija qué tiene que hacer con eso. ¿Y en qué va a servirle para lo que usted va a hacer para nuestro Señor?
Pero es tiempo, amado hermano y amigo, de que usted sea un verdadero hijo de Dios, sea la verdadera iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la novia desposada, que nos vamos a casar en las grandes bodas del Cordero, mientras acá cae la ira de Dios y nosotros estamos en el cielo con Cristo, gozando y disfrutando de esa hermosa boda, casándonos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nosotros también somos reyes y sacerdotes para con Dios. Esa verdad no le dicen a usted, pero esa verdad en algún momento lo voy a enseñar. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Un rey para con Dios. Vamos a aprender un momento eso. Entonces, amado hermano, es maravilloso comprender cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Amén. Y espero que usted esta enseñanza que el Espíritu Santo nos ha dado esta noche, compártala con todo lo que te pueda, para que veamos la verdad. Entonces, dice, será llevada al cielo. Escuche ya como el último punto que tengo. Será llevada al cielo cuando el Señor Jesús regrese en el aire. Será llevada. Hasta ahí va a estar la iglesia. Hasta ahí va a estar la verdadera iglesia. Hasta el día del arrebatamiento. Habrá muchos hermanos que se queden, en verdad, sí lo va a haber. Dios sabrá quién deja, quién no deja. Dios sabrá. Yo no decido eso. Nadie lo decide. Solo lo decide el Señor Jesús. A quién lo deja y a quién se lo lleva. A que se deja, si son llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya no va a estar. Pero a quien está lleno y si se queda con un propósito, gloria a Dios. Si se queda con un propósito, recuerde que en ese tiempo va a presentarse los dos testigos. Propósito. Hay propósitos. Entonces, pero mientras usted esté aquí en esta tierra, hoy mismo viviendo, sea como una virgen pura, santa, consagrada, separada para Cristo, por dentro, por fuera, cuerpo, alma y espíritu, consagrado. Cosa que si el Señor viene esta noche, o viene en 1 minuto o en 2 minutos, el Espíritu Santo nos levanta para nosotros recibirle al Señor en el aire y tener el cuerpo glorificado. Amén. El cuerpo glorificado. Entonces leemos esta última cita. Dios nos ha dado una pequeña, pero creo que es muy importante. Es muy importante lo que Dios nos ha enseñado esta noche. Vayamos a Tesalonicenses, ¿verdad? Es primera, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, dice mi hermano Pablo a la iglesia de la Tesalónica, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿verdad? Nuestros hermanos que ya están durmiendo, nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Marcos, amén, que ya están durmiendo, están descansando, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay otros que no tienen esperanza, los que murieron en pecado. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que descansan en Él, a los que son hijos de Dios. Amén. Inclusive los del Antiguo Testamento. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, o sea, no vamos a sufrir. A los que durmieron, vamos a estar igual, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿cuándo comienza la verdadera iglesia? Comenzó con nuestros hermanos apóstoles. ¿Y cuándo se consagra esa iglesia? Cuando el Espíritu Santo los bautiza. Ahí comienza la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia de Cristo no tiene nombre de una religión. ¿Qué nombre es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el nombre de la iglesia de Cristo? ¿Sabe cuál es el nombre de la iglesia de Cristo? Es la esposa del Cordero. Ese es el nombre.
El nombre de la verdadera iglesia de Cristo es la esposa del Cordero. Hoy somos la novia. Pero cuando ya estemos en el cielo y seamos arrebatados, somos la esposa de Cristo. Un solo cuerpo. Así que, amado hermano, amada hermana, en cualquier parte del mundo que estés, pero tú eres un hijo, una hija de Dios. Levántate. Comienza a orar. Cada uno de nosotros somos muy útiles en las manos del Señor. Y yo quiero alertarte y alentarte también. Escúchame. No importa en qué país te encuentres. Comienza a depender del Señor. No te preocupes si no tienes que comer o no tienes que beber, o no tienes ropa, o no tienes casa. No importa. O si la tienes, pues gloria a Dios. Y llegó el momento, llegó el tiempo de que los verdaderos adoradores hay que adorar al Señor en espíritu y verdad. Y como santa y amada iglesia, iglesia virgen y pura, separada para el Señor, tenemos que hacer la obra de Jesús. Tenemos que depender de Jesús. Tenemos que depender del Espíritu Santo. 100%. Y comienzan a orar, a buscar. Y sírvele a Dios por ningún interés. Si usted le sirve a Dios por algún interés, usted no es genuino hijo de Dios. Usted se está equivocando. No se equivoque. No se equivoque, hermano, hermana, siervo y sierva de Dios. No se equivoque. A Dios no se le sirve por interés. Somos la verdadera iglesia de Cristo, porque somos bautizados en el Espíritu Santo, regenerados por el Espíritu Santo. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Somos el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia del Señor. Sírvale al Señor. Así usted esté predicando a 4 o 5 personas en las calles, en las casas, en los parques, donde usted se encuentre. Sígalo haciendo. Pero si usted todavía no se levanta a predicar, comience a orar. 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, por nuestros hermanos que predican. Unos siembran, otros cosechan. Unos siembran, otros cosechan. Cuando usted ora, usted está sembrando. Espíritu Santo salva.